Estimados amigos y hermanos, nuevamente con ustedes para hablar de la palabra del Señor. Carlos Martínez con ustedes, y hoy quiero tocar un tema muy importante. Se llama el día del Señor, y yo he colocado Apocalipsis, donde se relata el día del Señor, en el que Dios va a tratar con la humanidad por su rebelión contra Él, por sus pecados. Nada mejor para entender qué es el día del Señor que lo mismo que dice la Biblia. La Biblia lo describe muy bien. De cualquier manera, es el día en que Dios determina hacer juicios sobre una ciudad, sobre una nación o sobre el mundo. Y estamos próximos a ver el día de Dios, el día del Señor, como lo llama la Biblia. El día en que Dios va a castigar toda la tierra por su rebelión y por su pecado. Vamos a ir mirando a través de este estudio, esta predicación, todo lo que conlleva el día del Señor y si la iglesia fiel estará en ese día. Ese día consta de 7 años que están próximos a empezar. Hay tribulación en los primeros 3 años y medio y hay gran tribulación en la segunda parte de esos 7 años y medio. Próximos están a empezar. Todo lo que ocurre indica que el mundo está próximo al caos final. Pero leamos en la palabra lo que la misma palabra habla sobre lo que es el día del Señor. Y vamos a Sofonías, libro de Sofonías, y vamos a leer unos versículos. Voy a citar varios textos, varias partes de la palabra en esta enseñanza o predicación para entender qué es el día del Señor y cómo es que la iglesia es librada y no entrará a la iglesia fiel en estos juicios. Sofonías capítulo 1, verso 1 al 3 vamos a leer. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él nos acompañe en esta predicación. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Todo lo que hay sobre la superficie de la tierra será destruido. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Verso 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni lo consultaron, sobre ellos va a caer el castigo. Verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Aquí Dios está haciendo una descripción de lo que es el día de Jehová, día de ira, día de gritería, día de espanto, día de oscuridad, día de castigo
sobre toda la faz de la tierra. Aquí dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Ciudades, dice el Apocalipsis, que aún los mismos montes y montañas desaparecerán juntamente con las islas. Será algo tremendo. Dice la Biblia que el día de Jehová lo llama la gran tribulación. Ni la ha habido, ni la volverá a ver. Un castigo tan severo como este que va a ocurrir. La gran tribulación. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. La humanidad entera prácticamente va a ser destruida. La Biblia menciona cuántos morirán. Las 2/3 partes de la humanidad morirán. Eso se encuentra en Zacarías capítulo 13, verso 8. Las 2/3 partes de la humanidad perecerán. Si somos 8.000 millones de personas en el día de hoy, significa que son más o menos 5.200 millones de muertos en 7 años. Es una cantidad muy grande de gente y dice la palabra que ni siquiera se podrán enterrar. Entonces imagínense en el espectáculo que presentarán todos esos cadáveres en diferentes partes de la tierra, el olor y las pestes que levantarán. Será algo angustioso, por eso será algo día de alboroto, de espanto, de oscuridad, de terror, de miedo. Eso es lo que se aproxima para la tierra. Pero como ya lo dije, la iglesia fiel escapará. Y vamos a verlo aquí, sustentado por la palabra. ¿Por qué la iglesia fiel escapará? Sustentado por la palabra. De esto ya se ha hablado, que los fieles, que la iglesia de Dios escapará. Pero vamos a darlo con las pautas que da la Biblia para saber que sí escapa y por qué escapa, y respaldado por la palabra. Sigamos en esta enseñanza y vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos mirando lo que dice la palabra y vamos a entender por qué unos que son la iglesia fiel van a escapar. 1 Corintios capítulo 15 verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando que va a llegar un momento, que en cualquier momento de esta época va a pasar por las señales que Dios ha dado, que estamos próximos a que esto ocurra, a que sea levantado una iglesia que va a escapar y que empiecen los juicios sobre esta tierra. Y hay algo que notar aquí. Dice que será de una forma instantánea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar una trompeta. Trompeta de reunión, no es trompeta de juicio, es trompeta de reunión. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Habla de gente que está viva, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, estoy leyendo otro versículo, bueno, pero cabe, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados. En esta carne, tal y como estamos hoy en día, todos nosotros, no podemos subir al cielo. Los astronautas, para salir al espacio, fuera de la atmósfera, no pueden salir así, como yo estoy vestido ahorita. Tienen que ponerse un vestido especial que los va a proteger arriba en la estratosfera, para que no mueran, porque no soportarían
la presión diferente que hay allá y moriría. Nosotros tampoco podemos vivir con este cuerpo porque es un cuerpo corruptible y tiene que ser un cuerpo incorruptible y glorioso que Dios en un momento va a transformar y se volverá diferente al que tenemos ahora, apto para llegar al espacio y al cielo, no corruptible, sino glorioso. Ese momento está por llegar. Entonces, algo que hay que notar es que va a ocurrir sobre gente que está viva y no menciona nada especial. Simplemente en un momento dado va a ocurrir eso y van a ser levantados. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses respecto al mismo tema? ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, del mismo Dios, del mismo Cristo, que nosotros que vivimos, hay algo importante, estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Importante tener en cuenta que la Biblia habla que estando vivos no nombra nada especial, no nombra persecuciones, no nombra tormentos, no nombra muertes, no nombra nada. Porque es un momento, dice la Biblia, que cuando el Señor venga será como los días de Noé, como los días de Lot, que estarían comprando, vendiendo, casándose, edificando, aunque también en ese tiempo habían violencia y corrupción y todo tipo de males, pero a la par había la manera de casarse, de comprar, de vender, de comer, de beber. Eso mismo estará pasando, dice la palabra, cuando el Señor venga, cuando venga Cristo por su iglesia, un día común y corriente. Entonces estaremos vivos, habrán unas circunstancias normales, porque la Biblia no habla que en ese momento hay persecución, ni nada de esto, ni lucha contra nosotros. Dice que en cualquier momento ocurrirá y seremos levantados. Es importante tener en cuenta eso. Y es muy importante entender lo que Dios ha dicho, que en el día del Señor se levantará el juicio contra pecadores, contra impíos, contra soberbios, contra los que visten vestido extranjero, o sea, no están vestidos con obras justas, digna de la fidelidad de un santo, sino están llenos de todo tipo de mal y no están vestidos adecuadamente, no tienen obras justas y por lo tanto no están vestidos. El día que el Señor se levante a hacer juicio, va a hacer diferencia entre el justo y el injusto. Y quiero leerles para aclarar esta parte antes de seguir. En Malaquías, para los que no saben y para los que ya saben, pero no tienen muy en claro, que el día en que Dios actúe, que el día del Señor, que el día de juicios y de castigos sobre la humanidad, que estamos esperando lo que narra Apocalipsis, que serán 7 años terribles, Dios va a actuar contra todos los pecadores y contra todos los impíos, contra los que dejaron a Dios, no buscaron a Dios, no siguieron a Dios y andaron en pecado. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 17, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el día que Dios actúe. No el diablo, no los hombres con una perseguión de la iglesia de los justos, no, el día que Dios actúe. Dice:
serán para mí especial tesoro los que hayan seguido a Jesucristo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no, y entre el que no le sirve. El día de los juicios que Dios haga directamente cuando se levante a hacer juicios, tendrá en cuenta al bueno y tendrá en cuenta al malo para castigarlo y al bueno para librarlo. Por eso cuando Dios mandó el diluvio, acabó con toda la humanidad, pero salvó al justo que era Noé con su familia, 8 personas en total. Los montó en una barca que le mandó a hacer con previa anterioridad y los salvó del diluvio. Los demás se ahogaron. Cuando Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, sacó a Lot de la ciudad, y cuando Lot estaba fuera, mandó el fuego y el azufre y acabó con esa ciudad. Dios siempre que va a hacer juicios al justo lo libra y castiga a quien va a castigar, que es al pecador y al impío. Sigue diciendo en Malaquías capítulo 4 verso 1: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Notemos que la Biblia habla de ese día y sobre quién caen los juicios. Será un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Habiendo aclarado que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, que le sirvió y no le sirvió, el día que Él actúe, vamos a seguir con el estudio. Lo que viene, el Apocalipsis narra el final sobre la tierra, va a caer sobre juicios sobre todos los que abandonaron a Dios, no lo siguieron, no le fueron fieles. Los fieles a Cristo, los que están sin mancha y sin arruga y vivieron en santidad y agradaron a Dios, escaparán en el día de rapto, serán arrebatados y se encontrarán con el Señor en el aire. Un día de estos que está próximo a ocurrir ese momento, y también próximo a empezar el gran día de Dios, la ira, el día del Señor, la ira de Dios sobre la tierra. Miremos Apocalipsis, siguiendo con el estudio, capítulo 4. No, primero vamos a mirar Tesalonicenses, y él nos seguirá aclarando. Lo mejor para predicar es sobre la palabra, porque ella no nos deja equivocar, ni que yo hable lo que no es. La palabra, la escritura, la Biblia, al predicar sobre lo que está escrito, vamos por el carril correcto y no nos vamos a desviar, a no ser que se le dé mala interpretación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a leer unos versos. Todo esto es importante para conocer por qué la iglesia no entrará en ese tiempo de tribulación. Ya sabemos que va a ser así, pero vamos a precisarlo por la palabra para que estemos seguros de que así va a ser. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 6 en adelante. Dice: y ahora, hablando del anticristo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El anticristo al día de hoy no ha aparecido. Hoy es 12 de mayo del 2020. Al día de hoy no ha aparecido. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que detiene la aparición del anticristo. Cuando eso se ha quitado, el anticristo aparecerá. Y entonces, dice la palabra, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advinamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo viene por obra del diablo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
para los que se pierden, está aclarando, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Más claro no se puede hablar que conforme a la palabra de Dios lo relata, lo escribe. El próximo día de Jehová, que es el final, está por ocurrir. El rapto está por ocurrir y llevada a la iglesia, sacada a la iglesia fiel de los creyentes fieles, santos, sin mancha, sin arruga, que buscaron y sirvieron a Dios con todo, por encima de pruebas, de luchas, de críticas, de necesidades y de todo. Sirvieron a Dios con todo. Tuvieron fe en Él, confiaron en Él y superaron todo tipo de problemas y vivieron agradando a Dios. Serán levantados. No estarán aquí. Aparecerá entonces el anticristo cuando sea levantada esa iglesia, cuando esta iglesia, que es el pueblo de Dios o el cuerpo de Cristo, sea sacada de la tierra. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, para que los que no creyeron la verdad, no siguieron a Cristo, fueron rebeldes, crean a la mentira. Lo está diciendo. Inicuo, cuyo advinamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, porque se presentará sobre la tierra dentro de no mucho tiempo, dentro de poco tiempo, ofreciendo soluciones estratégicas y tremendas que a nadie se le habían ocurrido para darle solución a la crisis económica mundial y a todo lo que está pasando, el hambre y a todo el conflicto que hay en el Medio Oriente, y convencer a todo el mundo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no crean en Jesucristo en esta época van a caer ahí. Los que no se afirmen en Jesucristo en esa época no van a estar preparados y van a quedar ahí. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, aclarado esa parte, cómo Dios va a obrar, quiénes van a estar en ese juicio y quiénes no. Entonces, sigamos adelante. Apocalipsis, ahora sí. Capítulo 4, verso 1, 4, relata lo que está pasando en ese momento. Después, versículo 4, del 1 al 4. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, se abrió la puerta. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estos acontecimientos de ese momento. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y habría alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo era precioso, puro. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos estaban alrededor del trono. Sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estaban los 24 ancianos que representan las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, los salvos del Antiguo Testamento y los salvos de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos están representando la iglesia que en este momento ya se encontraba ya, antes de que empiecen los juicios. Este es el capítulo 4. Antesala de los terribles acontecimientos que van a ocurrir enseguida, como empieza a narrar ahora Apocalipsis. Apocalipsis 5, verso 3. Verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el verso 4 estaban adorando al Señor. Estaban los 24 ancianos alrededor del trono, vestidos con ropas blancas,
y con coronas de oro en sus cabezas. Estaban ya allá, delante del trono. Dice, uno semejante a piedra de jaspe y coralina, delante de, creo que en ese momento era el Hijo, el que estaba allá. Bien, entonces están ellos allá, pero dice, le voy a mostrar las cosas que sucederán después. Empieza a relatarle en el capítulo 5 lo que va a ocurrir enseguida. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Empiezan los juicios con los sellos. Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo, porque era para empezar los juicios sobre la humanidad. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Tremendo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El único que era digno de hacer juicio contra la humanidad era el que había entregado su vida por la humanidad para tratar de salvarla, pero como lo rechazaron, ahora son dignos de juicio. Dice, y miré. Sí. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces aquí nos muestra lo que está ocurriendo. Va a empezar los juicios y empieza con los 7 sellos. Versículo 8 del mismo capítulo 5. Dice: y cuando hubo tomado el libro, Cristo, ese es Cristo, el león de Judá, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos están representando a las tribus de Israel y a los 12 apóstoles, a la iglesia, los Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que ya están allá en el cielo, ya han sido honrados. Ya los que eran muertos, salvos, resucitaron. Los vivos fueron transformados y fueron arrebatados. Todos están allá. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están delante de Dios. Dice que en copas de oro, que están allá como incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí están hablando los salvos que ya estaban allá después del rapto, resucitados, y los que estaban vivos en ese momento, que fueron raptados, primero transformados a cuerpos gloriosos. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Están hablando los salvos, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, de los de aquí de la tierra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está diciendo que fueron salvos y están allá delante de Dios, reconociendo que Dios los salvó. Y miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los reyes y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entre salvos y ángeles y todos los seres que hay allí celestiales, son millones de millones. Entonces aquí está, previo a los juicios que van a ser lanzados sobre la tierra, lo que está aconteciendo en el cielo. Allá están los salvos que ya resucitaron y se fueron en el rapto. ¿Qué pasa ahora? Y aquí viene la parte en que vamos a ver por qué en Apocalipsis dicen que en el Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación, va a ocurrir, dicen algunos, el rapto. Eso dicen. Pero vamos a probar por la palabra, según lo que está escrito en Apocalipsis y en demás partes de la Biblia,
teniendo en cuenta lo que ya leímos en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4 y en 2 de Tesalonicenses 2, que antes de estos juicios habían sido arrebatados los salvos, los dignos de ser arrebatados, porque se portaron de manera que Dios agradó a Dios y como Dios quería, y ya no están aquí. Fueron librados de esta tribulación. En la tribulación se nombra los santos, los que tienen la fe en Jesucristo, los que no se dejaron marcar, y es parte del pueblo de Dios. Pero son aquellos que no se afirmaron, que estuvieron regular, que tuvieron un pie en el mundo, otro en la iglesia, que no se afirmaron, que no vivieron como Dios le agradó, que no cumplieron la misión que Dios les tenía, y por eso se quedaron, que fueron mentirosos, que no oraron convenientemente, que estuvieron en murmuraciones, en todo tipo de pecados, y no se afirmaron, no oraron como debían, no se fortalecieron en el hombre interior, y por eso fallaron, y se quedaron. Y ellos son parte de la iglesia de Cristo, pero la iglesia quedada, la iglesia fiel se fue. Ellos son parte de los hijos de Dios, pero desaplicados, que no fueron juiciosos, que no hicieron lo que Dios quería, y por eso se quedaron, los castigaron, dejándolos aquí. Y tienen que sufrir las atrocidades de la gran tribulación y de la ira de Dios, y desde que empieza a gobernar o a aparecer el anticristo, del año 0, del 1 al año 7, tienen que pasar por todo eso y ser perseguidos, y si se quieren salvar, no tienen que negar a Jesucristo, padecer todo lo que tienen que padecer por los juicios que caen por la naturaleza de parte de Dios, por la guerra, por la persecución y por todas las atrocidades y por toda la desgracia que caerá sobre la tierra. Tienen que soportar todo eso, la persecución del anticristo y todos los desmanes que caerán sobre ellos, y hasta ser muertos y les quitarán la cabeza. Será la manera de salvarse a costo de sus vidas y de su paz y de su tranquilidad. Hay una oportunidad para salvarse allá, pero a gran dolor y costo, a gran sacrificio, y serán mártires. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. Empiezan los juicios, salen el primer jinete, el segundo cuando destapan los sellos, el tercero. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, que dice: estamos hablando que el Señor tomó el libro para abrir los sellos, y empezó el primero, el segundo, el tercero, dice, verso 9, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9, cuando abrió el quinto sello, ya íbamos en el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Observemos y escuchemos lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos o raptados. Muertos, dice aquí. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Tenían el testimonio de Cristo, no se dejaron marcar si la marca ya hubiera estado en acción en ese momento. No negaron a Jesucristo, soportaron la persecución, no desertaron de ser creyentes, los persiguieron y los mataron. Y dice, de las almas de los que habían sido muertos, no que murieron naturalmente, sino los mataron, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los persiguieron y los mataron. Muertos, no raptados. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra son los que están apegados al mundo y creen que toda la vida está en la tierra. No esperan en Dios ni creen que hay un cielo para llegar allá, sino todo lo esperan obtener en la tierra. Y por eso se llaman los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno notar lo que aquí está diciendo la palabra, no lo digo yo. Yo hablo sobre la palabra porque ya no me deja de descarrilar y me pone a predicar la verdad y a enseñar la verdad como Dios me ha dado. Y se les dieron vestiduras blancas, también tienen vestiduras blancas, pero ellos no van a tener corona, sino palmas en las manos. Más adelante lo vamos a ver. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, llegaron al cielo, pero que dijeron descansen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muertos, no raptados. La iglesia fiel se va raptada, está tranquila de un momento a otro, como estamos esperando en estos días que ocurra, y se irá a la iglesia. A los otros los persiguen y los matan. A los raptados no les va a pasar eso. Vivos van a ser transformados y van a ser llevados, no en medio de persecución, sino un día, como dice la Biblia, en el día que nos espera y a la hora que no se sabe. Y alerta que estemos velando y orando porque no sabemos en qué día va a ocurrir ni en qué hora. Y que no nos metamos en los afanes de la vida y en las glotonerías y en los afanes de la vida. Porque el día del Señor vendrá en el día que no se espera y a la hora que no se sabe. Está advirtiendo eso. Pero a estos se van a salvar a un costo muy terrible. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Apocalipsis 7. A ver qué dice Apocalipsis 7, verso 9. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, como les dije. Ellos ya no tienen coronas, tienen palmas. No se graduaron el día de la ceremonia de graduación, sino se están graduando por ventanilla después, y es más difícil. Dice, estaban una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No negaron a Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ese extenderá es que estaba hasta cierto punto y Dios lo amplió para que llegaran los que estaban siendo muertos y salvos en la gran tribulación. Capítulo 12. Seguimos mirando Apocalipsis, que los salvos de la tribulación todos son perseguidos y muertos, los matan, no son raptados. Y lo estoy diciendo por la palabra para que lo entendamos y estemos seguros que nos vamos antes y que los que se salvan en la tribulación no son raptados, sino todos serán muertos. Aquí en la Apocalipsis no nombra ningún rapto, muertos, persecuciones, muertos, persecuciones. Apocalipsis 12, verso 11, ¿qué dice? Y ellos, los que han creído en Cristo y se sostienen en la fe de Cristo en ese tiempo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Significa que siempre confesaban la palabra para superarse o para conquistar o para soportar, y en la sangre de Cristo para su justificación. Entonces, se sostuvieron en el testimonio de Cristo por medio de su palabra y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, hasta la muerte, hasta que los mataron. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las horas... Sí, voy a leerlo para que se entienda lo que estamos diciendo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto.
a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando de Israel, que se le da una medio de escape que parece que es una flota aérea que la va a llevar de un lugar a otro hasta el desierto para que escapar de la persecución del anticristo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La serpiente es el anticristo o Satanás, que arroja un ejército tras la mujer, como un río, dice, para que fuese arrasada por el río, para que la matase. Pero la tierra ayudó a la mujer, que es Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, tragó el ejército que perseguía a la mujer, que el dragón había echado de su boca. El dragón es el diablo. El 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que somos nosotros, los que aceptamos a Jesucristo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese dragón se llenó de ira y como no pudo contra la mujer, porque Dios le abrió la boca a la tierra y se tragó el ejército que le había enviado en contra a perseguirla, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, que son los cristianos, los que siguen a Cristo, los gentiles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A hacer guerra, a perseguirlos. Apocalipsis 13, versos 6 y 7, que dice, y este anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Santos son los que invocan a Jesucristo. Y en aquella época habrá quien acepte a Jesús, quien crea en Jesucristo, aguanta la persecución, no se deja marcar hasta que los matan. Muchos van a morir, pero no van a ser raptados. Se van a salvar a través de la muerte, por no negar a Cristo y por no dejarse marcar. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se los mataron. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Apocalipsis 14. Vamos mirando lo que narra Apocalipsis sobre los que se van a salvar en esa época, y hasta ahora vemos que es a través de guerra, persecución y muerte, no rapto. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Noten, venían muriendo, siendo muertos, siendo asesinados, los mataron. Y mire lo que está diciendo aquí. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, ahí no dice en ninguna parte raptados, que mueren en el Señor, siguen muriendo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Está hablando de rapto o está hablando de muerte? Todo lo que hemos leído está haciendo notar que son perseguidos y muertos, no raptados. Hasta aquí no hay ningún rapto, todo es muerte, persecución y muerte. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Almas de los decapitados, está hablando de lo que pasó en la tribulación. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Decapitados, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis, decapitados, no raptados, muertos, no raptados. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se cuenta los raptados antes de la gran tribulación y la tribulación y la gran tribulación, con los vivos que estaban en ese momento aquí sobre la tierra, que fueron transformados, fueron resucitados y se fueron con ellos. O fueron transformados y se fueron con los resucitados. Pero aquí, los que fueron decapitados durante la tribulación y muertos durante la tribulación, dice, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, o sea, resucitaron y vivieron con Cristo 1000 años. Bienaventurado, verso 6, y santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El día del Señor. Les dije que les iba a hablar del día del Señor. Acabo de describirles y a predicarles tal y como la palabra de Dios lo narra. No hay lugar a equivocación, porque la Biblia habla muy claramente que durante la Apocalipsis, que es el día del Señor que lo está escribiendo, el libro de Apocalipsis, no hay rapto. Lo que hay es persecución y muerte contra los que creen en Jesucristo. Se salvarán a través del costo y de la muerte que pagan por no negar a Cristo. Se salvarán en angustia, en persecución, en mucho sufrimiento. Habrá oportunidad para salvarse, pero a un gran costo. No esperemos a que nos agarre o nos quedemos. Preparémonos con la ayuda de Dios, orando y clamando a Dios para que nos fortalezca en el hombre interior, nos llene del Espíritu y de poder para hacer lo que a Dios le agrada. Si usted, amigo, que me está oyendo, no tiene a Jesucristo, acéptelo, porque es la única manera de escapar de la gran tribulación que se aproxima, el caos que le viene al mundo, la crisis mundial que todo el mundo sabe que va a ocurrir, y los políticos y los grandes economistas y los científicos saben que va a venir sobre la tierra. Acepte a Jesucristo y usted será salvo y será librado de todas las cosas que vendrán, y afirmémonos todos, porque será la única manera de escapar y de no pagar un costo muy alto y terrible al llegar a quedarnos. Que Dios nos ayude. Si usted quiere aceptar a Jesucristo y salvarse, diga: Padre, acepto a Jesucristo que murió en una cruz, murió por mis pecados, perdóname, yo quiero salvarme, yo no quiero estar en esta tierra, reconozco que me hace falta Dios, que no me he interesado por nada de las cosas de Dios, perdóname, sálvame y llévame contigo, encamíname por tu Espíritu Santo, por camino de vida eterna, por esa sangre que derramaste en la cruz, perdóname y sálvame. Ven a mi vida, Señor Jesucristo, y llena con el Espíritu Santo mi alma y mi ser, para que sea una nueva criatura y escape de todas las cosas que vienen, sea perdonado y yo llegue a ser salvo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a orar por los enfermos, porque Cristo sana a los enfermos. Crea lo que usted va a ser sano. Señor, mira a los que están enfermos de enfermedades graves o no graves. En tu llaga, dice la palabra, fuimos curados, sea leucemia, sea coronavirus, sea lo que sea cáncer, sean fiebres, sean malestares de todo tipo. Están reprendidas las enfermedades y destruidas por el poder de Cristo. En la llaga de Cristo fueron curados. Gracias por la salud. Gracias, amigos y hermanos. Nos veremos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga.